¿Cómo estás? Ciro, la verdad que es un placer, la verdad que nos enaltece, como dijo Marcelo, y nosotros en este programa justamente es lo que nos encanta, poder homenajear a los grandes artistas que están aquí, que podemos decirles gracias por toda la trayectoria y todo lo que nos siguen brindando, ¿no? Porque aún siguen vigentes y en tu caso también. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Ciro, en la última vez que te vimos en vivo fue allí en el Abasto con los 50 años de Miguel Botafogo, con un espectáculo, una ceremonia musical allí con Cristina Dahl a dúo, y fue realmente desde hermoso y también de vivir esa experiencia que nos mirábamos y decíamos cuánta historia hay arriba, ¿no? Sí, estuvo bueno ese show porque para mí fue muy emotivo porque soy amigo de Botafogo hace muchos años, así que apenas me dijo de ir, estoy contento de participar, ¿no? Del show. Y estuvo muy bueno, sí, tenés razón. Bueno, Ciro, un poco arrancamos con tu actualidad, que sabemos que estás muy activo con la música y que también estás por brindar unos shows. Contanos un poco qué estás haciendo hoy. Bueno, el año pasado armé de nuevo la banda que se había desarmado luego de la pandemia y este año ya la he presentado acá en Buenos Aires, primero un poco de una manera más informal en un show de blues que hice en vivo, y luego ya presenté la banda en un local que se llama Stramer, con muy buen resultado. De verdad estoy contento con la banda y de momento me estoy dedicando un poco a eso, aparte de las cosas que hago acá en casa, algunos proyectos, y también estamos empezando a grabar, a probar algunas canciones para grabar, canciones nuevas, ¿no? Sos un hombre que no paró nunca, incluso en la pandemia, cuando la creatividad del artista se fue acrecentando en algunos casos, de no detenerse nunca, desde lo ecléptico como músico, pasando desde ese sonido beat que se bailaba, porque el rock and roll de ese tiempo se bailaba en una pista, y que después se conoció como rock and roll y lo progresivo y el blues, y ahora el compartir con nuevas generaciones, con un respeto recíproco. Eso también tiene que ver con, para nosotros, algo fundamental, que es la humildad del artista, porque siempre te presentaste así, incluso cuando compartiste con Andrés Calamaro en los tantos años que pasaste, 20 y pico de años en España, ¿no? Sí, en España estuve prácticamente toda una vida, 24 años, y he tocado con una variedad muy amplia de músicos, ¿no? Tanto de género como también de edades, ¿no? Yo creo que eso siempre te enriquece, ¿no? Estar en contacto con generaciones que están lejos de la mía, por ejemplo, es interesante. Tratar de entender lo que pasa ahora también, ¿no? Ciro Fogliata está hablando con nosotros en Malos Conocidos, en Radio Somos, y aquí en el estudio tuvimos a Claudio Gavis y hablábamos de cómo se iban nutriendo en otras épocas los músicos, desde la literatura algunos y otros desde otra rama del arte. En tu caso, ¿cuáles son los elementos que tienen que estar presentes para la composición desde lo musical y también desde las letras? Porque hablaste de cosas humanas, cosas simples que nos pasan, sí, pero también de otras. Sí, la letra, digamos, en lo que es la música popular es importante, es lo que levanta un poco al público. Para mí siempre fue importante la música, ¿no? Antes que la letra, pero esa conjunción dentro de lo que es el género del rock, ¿no? Es muy importante. Y sí, las letras, a mí me gustan las letras que quizás no escriba demasiado coyunturalmente, no casi nunca, ¿no? Un poco lo que pasaba en la época de Los Gatos. Eran letras que eran genéricas y que se podían cantar en cualquier época, ¿no? Pero bueno, es una tendencia, a veces es una cosa que te sale así. Ciro, bueno, desde tus comienzos, que esto es lo que me encanta preguntarle a los artistas como ustedes que tienen ya una trayectoria amplia, ¿cuál fue lo que te inició en la música? ¿Había familia con músicos? O bueno, vos sos el único que está con la música en lo familiar. Bueno, curiosamente, sí, a los 10 años estaba por cumplir los 11 y mi padre me sugirió, de la manera que en esa época era importante quizás, ¿no? La relación padre-hijo, ¿no? Me sugirió que vaya a estudiar piano, ¿no? Y fue una sorpresa para mí. En esa época, bueno, se usaba la radio y la música que había acá era la música local, el tango, el folclore, ¿no es cierto? El bolero, jazz. Y bueno, empecé a tocar el piano y ahí no paré. Bueno, y en tu instrumento, ¿quiénes son los que te inspiraron o esos que vos escuchabas? ¿Cuáles son los que vos te nutriste para poder también implementar todo lo que sabés en la música?
Si te referís a la música que escuchábamos en esa época, Sí. La música que todavía el tango estaba en su final, digamos, de como música popular, ¿no es cierto? Sobre todo en los bailes, ¿no? En esa época no había música grabada. O sea, había música grabada, pero no se usaba en las reuniones. Se usaba la música en vivo, ¿no? Y cuando salió el rock and roll, las bandas empezaron a ocupar los sitios bailables, ¿no? Generalmente se tocaba en clubes. Y bueno, ahí empezamos a compartir, ¿no? Con orquestas y fue un comienzo muy lindo porque, bueno, fue una ruptura. Los chicos ya no bailaban tango, querían bailar de otra manera. Y bueno, ahí empecé y como digo, ya no paré. Fue una época muy linda porque tocábamos y la gente bailaba. Y hoy, en la actualidad, además de tu música, ¿qué otra cosa escuchás, Ciro? Mirá, la verdad que escucho poco, porque tengo los oídos muy cascados, ¿viste? Y trabajo mucho con las cosas que estoy haciendo, entonces me da poco tiempo para escuchar otras cosas, ¿no? Y realmente a veces trato de descansar los oídos un poco, ¿no? Y entonces, sí, bueno, yo soy un sobre todo me gusta mucho la música clásica y el jazz, ¿no? Es lo que más escucho cuando tengo tiempo. Por eso hablaba de lo ecléptico como artista, porque pasaste por todos los géneros y compartiste con mucha gente. No imaginar, nosotros no podemos llegar a imaginar, porque vos sí la viviste a la historia desde La Perla, tocando allí, y con muchos que aparecían, que después formaron parte de toda la historia del rock argentino y de otras músicas, porque el músico no deja de nutrirse de otros sonidos, como bien dijiste, del folclore, del tango, de los 5 latinos, por ejemplo, que hacían algo de música y de instrumentación. Hay muchos que sacaron también desde allí. Y está la actualidad en donde la difusión de la música es mucho más fácil para difundir por la tecnología. Ahora, en la creatividad o en la idea siempre aparece lo singular del artista. Creo que tiene que ser de esa manera. Sí, por supuesto. De una manera o de otra, en una época o en diferentes épocas, el artista le da la impronta, ¿no? Sobre todo al músico, ¿no? Que es un personaje raro el músico, ¿no? Porque yo siempre, cuando empecé a pensar cómo funcionaba, ¿no? Aparte de la técnica que puede tener uno más o menos, o incluso dentro de la música popular hay muchos autodidactas, porque el rock and roll hubo gente que no estudió prácticamente. Pero bueno, es eso, ¿no? El músico, yo considero que somos medio como medium, ¿no? La música es todo, hay una fuente en la que uno tiene esa habilidad de captar sonidos y ideas, ¿no? Y por una intuición, ¿no? Musical la lleva y bueno, y le da su personalidad, por supuesto, claro. ¿Y cómo era recibir todo aquello que no se conocía, la rareza de la música? Porque la música beat, si bien había mucha gente que consumía esa música y que hasta se hizo popular en algunos casos, después apareció lo progresivo que vos tocaste en bandas, o lo propio que hiciste con Polifemo, y era una época difícil para meter esa música en la Argentina. Sí, lo que pasa es que la música, ahora tenemos mucha información, ¿cierto? Ahora podemos meternos en internet y tenemos, incluso yo no sé si eso es a favor o en contra, ¿no? Porque hay tanta información que lo que hay que hacer es clasificar. Antes teníamos que ir a la búsqueda, ¿no es cierto? Y la búsqueda era difícil porque no había ediciones acá de toda la música. El rock and roll llegó poco. Llegó algo, ¿no? Sobre todo las películas, por ejemplo, hay 2 o 3 artistas más importantes. Luego sí, cuando puntapié final fue la invasión inglesa, ¿no? Cuando vinieron ya las bandas inglesas. Entonces ahí ya... Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El rock recién tuvo público, un gran público a partir de los 80. Antes no había el público, que ni siquiera ahora que el rock está digamos, que no está arriba de todo, hay otras músicas que lo han superado en popularidad, pero la cantidad de público que tiene el rock a partir ya de los 80 y los 90 es impresionante. O sea, los 60 y los 70 tocábamos para poca gente. Había algunas bandas que podían tocar por ahí en el Luna Park, raro, sí, se hacían algún festival, sí, con Polifemo llegamos a tocar solo en el Luna Park una vez. Así que es difícil tener esa panorámica, ¿no? de lo que se hizo en los 60, en los 70, con muy poca información. Pero bueno,
dentro de todo llegó lo más importante, ¿no? El rock and roll, llegó Elvis Presley, Little Richard, y lo que sí llegó poco de blues, casi nada, ¿no? De blues clásico me refiero, ¿no? Recién los ingleses empezamos a escuchar versiones, ¿no? Que habían hecho los ingleses, y bueno, después sí, ahora ya se puede escuchar cualquier cosa. Hay cosas que no limitan pero condicionan, y seguramente, no sé, mi percepción, ¿no? Con todo respeto lo pregunto esto, tu paso por España no hubiera sido lo mismo en tu carrera musical para nutrirse fundamentalmente, ¿no? Y el respeto que tuviste no solamente con Andrés Calamaro, con muchos otros músicos que compartiste allí con toda esa experiencia. Sí, no, España fue muy importante para mí, no solamente lo musical, sino la suerte de vivir en un gran país. Fui muy bien acogido por la sociedad, y bueno, estuve haciendo mi carrera de músico ahí, como muchos otros compatriotas también, y compartiendo con los músicos españoles, que son muy buenos. Y sí, al final generalmente estuve dentro del under, ¿no? Trabajando mucho, hasta que me metí en el 97, creo que fue en la banda de Calamaro, y ahí sí pasé a ser un poco conocido, ¿no? Fue curioso, pero bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Hablando de under, hablábamos con Cristina Dahl, y ella nos contaba sobre los músicos que no son conocidos, pero que hacen hasta el género jazz en Argentina, no se conocen, pero que son grandes músicos, esas nuevas generaciones que siguen haciendo música y que sorprenden. ¿Te has encontrado con músicos, además de compartir con bandas y de tocar con la banda que volviste a formar, pero de esas apariciones que por suerte no solamente hacen jazz, hacen otras músicas, pero lo hacen con una calidad insuperable? Sí, por supuesto. Hay músicas que son más populares que otras. Eso es una cosa que está fuera de lo que cada músico tiene su estilo y su carrera. Acá hay grandes músicos de jazz, en Argentina siempre. Imagínate que todavía tenemos la suerte de tener a Lalo Schifrin, es un músico que nació acá, que vivió, que tuvo bandas acá en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Contemporáneo del Gato Balbín, esos músicos repetibles, ¿no? Y bueno, ni hablar de músicos sensacionales, intérpretes clásicos, ¿no? Como la Bandera, o bueno, la misma Argerich, que son músicos que son admirados en todo el mundo, ¿no? En ese ítem, digamos, tenemos muchísimo para elegir y para quedarnos tranquilos de que este es un país, quizás no es un país musical, en el sentido de que la música no está apoyada de arriba para abajo, pero es un país con grandes músicos. Así es. ¿Y te quedó algo pendiente con algún intérprete o alguna banda en el escenario que, bueno, hoy a lo mejor algún intérprete que ya no está, que, bueno, te quedó esas ganas de poder compartir? Es decir, me hubiera gustado tocar con, ¿te quedó alguien pendiente o te diste el gusto de tocar con todos los artistas? Dentro de lo que es mi pequeña historia musical hay algunas anécdotas que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, Luis Alberto Spinetta me llamó 2 veces para tocar y yo no pude ir. Fueron 2 llamados fallidos porque me llamó para tocar en Pescado Rabioso y yo tenía una banda, tenía Sacramento, y bueno, fue una banda que duró poco mi banda, pero bueno, estaba tocando y después me llamó para tocar en Invisible y tampoco pude ir, así que por ejemplo me hubiera gustado tocar con él, sí, seguramente. Y he tocado con muchos, pero no con todos. Y con tu trayectoria, hoy a los jóvenes que recién arrancan en la música, algunos estudiando, preparándose y otros que lo hacen por hobby, bueno, con tu experiencia con letras, con canciones, ¿qué es lo que le dirías para perdurar, ¿no? Que no es fácil hoy en día. No, siempre fue difícil, ¿no? Las épocas han cambiado, pero ahora hay algunas ventajas y otras desventajas, por supuesto. Nosotros tenemos muy poco material para material físico, me refiero, ¿no? Instrumentos prácticamente no había, venía bandas de afuera con grandes montajes, y eso sigue sucediendo un poco, pero ahora, digamos, hay bandas acá que ya han logrado un cierto reconocimiento y tienen una estructura, ¿no? Y después cuando me refería a lo comercial, y no sé, ¿viste? Es una palabra media rara, comercial, porque también una cosa es tener la música como hobby y otra cosa es dedicarse a la música, vivir de eso. Hay una diferencia muy grande. Y eso se decide cuando uno es muy joven, generalmente, ¿no?